Bueno, bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes para todos los presentes. Es muy emocionante volver a presentar hoy otro nuevo trabajo conjunto entre la Universidad de Palermo, el Museo de Arte Popular José Hernández y la Cátedra en Innovación, Diseño y Artesanía de la Universidad de Granada. Les doy la bienvenida a todos los presentes. Hoy vamos a comentar entre todos los autores presentes los textos que se encuentran en este nuevo cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, el cuaderno número 171, Diseño y Artesanía, Economía Creativa y Patrimonio para el Desarrollo de Comunidades, que forma parte de la línea de investigación en Diseño, Artesanía y Patrimonio, la cual dirijo. Y bueno, hemos trabajado, ya esta es nuestra segunda edición con la Universidad de Granada y nuestra tercera edición con el Museo de Arte Popular. Y es un placer trabajar de manera colaborativa con grandes profesionales y académicos, estudiosos del diseño y de distintas áreas también, no solamente del diseño, sino de la antropología, de la economía, de la arquitectura, y bueno, y todos los diferentes perfiles profesionales que tienen nuestros autores que han colaborado en esta publicación. Bueno, voy a presentar a mi colega Ana García López, quien coordinó el grupo de investigación en Granada. Ana dirige la cátedra de Diseño e Innovación en Artesanía, Diseño, Innovación y Arte Contemporáneo. Perdón, se me mezclan un poco a veces el orden, pero básicamente de eso se trata. Y también está Felicitas Luna, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, que al final nos va a acompañar con una reflexión para el momento del cierre. Ana, te paso la palabra. Bueno, la verdad es que un gozo esta colaboración que tenemos gracias a Jimena y gracias a Felicitas Luna, a ambas. Les doy las gracias particularmente a Jimena, que ha hecho posible este lazo de unión que se va haciendo más sólido cada año con la Universidad de Palermo en Argentina. Para nosotros un enorme placer haber podido volver a participar en el cuaderno y en el coloquio, y agradezco también a mis compañeros, a mis colegas de la Universidad de Granada que se han querido sumar a este proyecto tan interesante. Además, este año participar con la cátedra que dirijo y en la que están mis compañeros igualmente, pues es para nosotros un acicate, porque precisamente se ha creado para que la Universidad de Granada sea capaz también de aportar ese conocimiento en diseño que nosotros no tenemos tan fortalecido como en la Universidad Argentina. Entonces, que cuenten con nosotros es un placer y un orgullo. Y la verdad que quiero agradecer de nuevo mucho a Jimena González su mano tendida siempre, y por supuesto que sea tan amable de volver a contar con nosotros un año más. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes también por colaborar y ser la contraparte del otro lado del mar, en el otro hemisferio de este proyecto. Que si bien en nuestro caso convocamos autores no solamente de Argentina, sino también de México, de Perú, de Chile en este caso en particular no, pero bueno, incluso de españoles como Paula Camiña Eiras, que es de Galicia, pero vive en Londres, ¿no? Y todo el equipo de la cátedra en Granada, que son profesionales dedicados a trabajar en investigación en esta área de diseño y artesanía, que cuentan con varios proyectos europeos, ¿no? A nivel nacional en España y en Europa, que están haciendo investigación de primer nivel en estos temas, involucrando no solamente las bellas artes como uno de las digamos, nutrientes de todo esto que es el diseño y la artesanía, sino también las tecnologías, las economías creativas y todo lo que es la cuestión de la preservación del patrimonio y los oficios, ¿no? Así que realmente es un gran honor para nosotros contar
con ustedes, así como con el Museo de Arte Popular, que también tiene una función muy importante, el Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires, de ser custodios de este patrimonio, del patrimonio artesanal, y de buscar siempre estar un paso adelante, entendiendo lo que está ocurriendo en este momento, entendiendo acompañar a los artesanos, fomentar sus producciones, darles visibilidad, que de eso se trata también, ¿no? De poder hacer llegar al público general todo este trabajo que hay detrás, no solamente de un producto, sino de exposiciones, de investigaciones, porque si no nos quedamos solo los académicos y solo los que hacemos las cosas con esto, y lo importante es divulgarlo, que eso también es parte de la misión de la universidad. Así que bueno, es muy, muy grato poder compartir esto con ustedes. Para finalizar un poco la presentación, les cuento que esta línea de investigación explora los cambios de matriz productiva y la reconversión de la artesanía en la economía creativa, posibilita debates entre comunidades, como los temas que tienen que ver con la migración, cómo hacer un giro hacia el futuro, cómo reinventarse, cómo relacionar el patrimonio con las culturas y la tradición, ¿no? Las culturas autóctonas o las culturas que dan origen a las tradiciones. Analizar también cómo apelar a estos saberes tradicionales para que sean un insumo de nuestras investigaciones y de nuestros proyectos a futuro, con la posibilidad de generar nuevos productos de diseño contemporáneo, canalizando esta memoria colectiva que está vigente en las comunidades y poder impulsar con esto nuevas formas de empleo. Así que, bueno, de esto se trata este abanico tan amplio de artículos que se presentan hoy, donde cada uno tiene la mirada puesta en alguno de estos aspectos, de alguna manera, con el bagaje de su lugar de origen o de su profesión, y que iremos presentando entonces a continuación. El primer expositor será Carlos Bronda, que es también coautor conmigo de este artículo, pero lo presentará Carlos, porque yo estoy en función de anfitriona, y en todo caso hacia el final podemos hacer alguna reflexión también conjunta sobre lo que es la transformación cultural en Caraunco, en la provincia de Jujuy, Argentina, en un nuevo escenario productivo, que él, como arquitecto, productor, diseñador e investigador, está tratando de dar vuelta un poco una realidad compleja de ese lugar de origen y proyectar a futuro con una nueva idea acerca del diseño, de la identidad y de la producción dentro de los saberes artesanales y de los oficios. Carlos, te cedo la palabra. No te escuchamos, Carlos. Estás muteado, me parece. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Ahora perfecto. Bueno, primero agradecerte a vos especialmente y a todos los de tu equipo, porque es una posibilidad enorme de mostrar lo que pasa en este lugar del mundo, y especialmente en una zona como la de Caraunco, que hace más de 80 años tiene una producción de tabaco, y que el desafío desde hace ya un buen tiempo es, en este cambio de matriz productiva, desde el lugar que a mí me incumbe, es la transformación hacia una producción de artesanías, que ya lo vengo realizando hace mucho tiempo, desde que cofundé Usos, siempre trabajando desde acá, y la verdad que es un momento en el que, gracias a la tecnología y también a seguir investigando los procesos que se van dando en una comunidad bastante orgánica, hoy podemos mostrar un poco de lo que aquí se va produciendo, mezclando siempre la tradición y la modernidad, que ese es el eje del trabajo. O sea, no perder esos saberes, sino poder transformarlos, y ese es el desafío que tenemos.
trabajando siempre en conjunto y al mismo tiempo dándole más valor a los saberes y a las manos y a la mano de obra que es maravillosa. Así que ese es el camino que elegí para esta especie de isla que es Caraunco, que aunque esté a 30 kilómetros de San Salvador, la capital de Jujuy, es que es una zona bastante compleja, porque es bastante campo, pero está alejada de la ciudad, aunque la distancia sea poca. Y bastante contraste con la quebrada de Humahuaca, que es la postal que todos tenemos de lo que es la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, ¿no? Esa aridez, esos colores, y Caraunco es verde, es tabaco, es producción, ¿no? Exacto, estamos en las puertas de las yungas, o un cambio de paisaje enorme, y justamente tomé ese camino porque es un desafío enorme y siempre alejado de zonas turísticas y todo eso, que es como que tienen un lugar más fácil, digamos, y es, como vos decís, Jimena, tal cual, es la postal típica de Jujuy. Por eso es que yo elegí el otro camino, que va hacia esos lugares que la gente no conoce, pero que la cultura se mantiene intacta y es muy fuerte. Entonces, yo no estoy en contra del turismo, ni mucho menos, pero creo que hay que cuidar muchas cosas desde la parte patrimonial y demás, porque es la forma de rescatar de manera sincera, ¿no?, los saberes y que no se mezclen con otras historias. Creo que de eso se trata. Bueno, es un tema también que se trata en muchos de los artículos, este problema de la relocalización de la producción artesanal, ¿no? Y bueno, como Carlos es muy humilde y no dice parte de lo que hace en su trabajo, que es muy arduo, Carlos tiene una finca que fue una finca tabacalera y está transformándola en un centro de producción artesanal. Está generando a partir de una colección particular que tiene de imaginería y de muñecas antiguas, una especie de museo que, bueno, en algún momento esperemos que pronto salga a la luz, pero a su vez ha hecho una reconversión desde la arquitectura de la finca, que tiene características particulares, para que esto sirva también de lugares donde se enseñan los oficios y se producen artesanías, porque la población que estaba mayormente ocupada antiguamente en lo que era la producción tabacalera, no solamente en su finca, sino en la zona en general, eh, sobre todo después de la pandemia, ha habido, digamos, mucho desempleo y mucha realmente, bueno, situación comprometida de pobreza y bueno, de migración, de gente que tiene que dejar a sus familias y buscar su vida en otro lado, niños que tienen que dejar el colegio. Y bueno, y los oficios tradicionales son una forma de que ellos puedan estar ocupados y puedan tener ingresos, y de esta forma, bueno, por otro lado, digamos, se rescatan estos saberes y se aplican en productos de diseño que van a los mejores lugares de diseño en Argentina y en el mundo, porque Usos, la marca de Carlos, que fundó con su socio Arturo de Tesanos Pinto, es una de las más reconocidas en Argentina de lo que es el diseño autóctono, el diseño pensado desde la identidad, y ha conquistado mercados en Estados Unidos, en Europa, en Oriente, han tenido exposiciones importantísimas, han sido portadas de revistas internacionales, y bueno, y un poco la idea de Carlos es integrar a esta población, a este lugar, a este pueblo que está tratando de reconvertir a esta producción, ya sea en el caso de su marca, que bueno, sigue teniendo con Arturo, o de su propio proyecto personal en la creación de nuevos productos o diseños de espacios interiores, ¿no? Distintos proyectos de arquitectura y demás, porque es una población que ha tenido una gran tradición en la alfarería precolombina, por la cultura San Francisco, que es una cultura muy destacada en cuanto a lo que fue la cerámica de un periodo, digamos, preincaico, importante del noroeste argentino, pero a su vez
Todo eso se fue reconvirtiendo con el tiempo en los hornos de ladrillos, que después se hicieron para hacer los secaderos del tabaco, y también en la utilización de las distintas maderas del monte, que saben tallar o que saben tornear, también en la herrería, en el cuero, en el textil, en los distintos oficios artesanales que están presentes en la zona, y que Carlos con mucha maestría sabe ubicar y sabe combinar y armar con esto una cadena productiva, una cadena de valor, con el valor incorporado del diseño, para que esto pueda seguir adelante y pueda hacer la población tener un empleo, tener un ingreso y quedarse sin tener necesidad de emigrar en este lugar, que además, como ven en el paisaje, es muy hermoso. Muchas gracias, Jimena. Y sí, también el proyecto trata de que pueda contagiar a otros lugares también. O sea, para que no únicamente quede situado en una finca o en una población, sino que esto sea también un camino que también se está replicando en otros lugares, siempre hacia las yungas, siempre hacia lugares que no están en el mapa turístico, para que puedan tener también esa, digamos, de alguna manera, el trabajo, esa gente que posee saberes maravillosos y que nos permiten a nosotros seguir construyendo, ¿no? Como ese maravilloso texto de Héctor Tizón, que lo hablamos, donde dice que son restos para seguir construyendo. Porque todo lo que fue cultura San Francisco, donde está situado este valle, es algo que realmente es maravilloso y que emplea mucha mano de obra, mucha más de la que uno puede creer, porque la cerámica también es algo que está muy cerca, igual que la madera y que otros materiales, pero es tan rico el paisaje de las yungas, y con esa cultura tan frondosa. Así que, bueno, la producción ya viene hace ya un buen tiempo, y la verdad que es muy gratificante ver cómo los productos van saliendo con nuevas historias, con tantas cosas que están en el registro de las memorias de toda la gente de acá. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Bueno, los invitamos a leer el artículo. Para los que no conocen la geografía, la Yungas es la parte selvática que da, digamos, de precordillera a lo que es el monte chaqueño. Por eso tiene una característica muy particular en cuanto a la calidad de sus materias primas, como las maderas, ¿no? Es una selva pedemontana con mucho monte autóctono, y a su vez también, bueno, hay muchas materias primas como cueros, como, bueno, la arcilla y los textiles también, que son característicos de los telares rústicos de la zona, lo cual le da una riqueza y una impronta de identidad muy definida a todos estos productos o piezas de diseño, que de alguna forma Carlos también las nombra o las caracteriza como neoartesanías, ¿no? Esta fusión entre el diseño y la artesanía. Y déjame que te agradezca a vos por el término, porque uno, cuando está muy metido en la producción y demás, como yo, que bueno, a partir de nuestras charlas y del concepto de neoartesanía, me permite también, por eso te agradezco enormemente, Jimena, porque fuiste vos la que me acompañaste en este tiempo para poner un nombre a los productos, porque donde nosotros por ahí hacemos hincapié en los materiales autóctonos y demás, también hay que hablar de una conservación de los bosques nativos. Por eso trabajamos con maderas de poda o con maderas antiguas que se van encontrando. Por eso los objetos son más chicos, ya no son muebles gigantes ni nada, sino son objetos. Entonces, agradecerte enormemente por acompañarme y por ayudarme en esto, que bueno, el nombre justamente, cuando vimos que se mezclaban materiales y demás, el término
o el nombre cayó perfecto. Así que, Jimena, muchísimas gracias. Por Pero favor. muchísimas gracias. Bueno, es parte de este trabajo colaborativo, ¿no? Y también es cómo van surgiendo, porque Carlos y yo nos conocemos hace muchos años, pero nos encontramos en el espacio virtual y empezamos a colaborar a la distancia, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros ahora, incluso mismo también a los artesanos, a los diseñadores, a los investigadores. Y bueno, son las cosas de la virtualidad. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a Gracias. presentar. Muchas gracias a vos. Vamos a presentar ahora entonces a Pilar Manuela Soto Solier, que escribió en coautoría con Ana García López el proceso artístico artesanal como metodología constructivista en la enseñanza de las artes visuales. Pilar, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Ximena, comparto lo que dijiste al comienzo y comparto lo que dice mi compañera Ana, que me gustaría un poco que comenzase esta ponencia, pero no podía dejar de agradecerte, te voy a hablar de tú, Ximena, por supuesto, porque has tenido una enorme profesionalidad, una enorme paciencia y ha sido una ayuda continua en todo el proceso. Darle las gracias a la organización y a todos los que han hecho posible este encuentro, porque creo que estos encuentros son esenciales, son fundamentales para abrir esas ventanas o incluso esas puertas al mundo y tener conocimiento de todo lo que se está haciendo, porque creo que es el camino más adecuado. Y como decía Carlos, hay que visibilizar lo que está pasando en esos rinconcitos del mundo y en donde está esa cultura que es intacta, como decía Carlos, ¿no? Y por eso, Jimena, si lo ves bien, un poco que haga la introducción mi compañera Ana, y yo continúo luego exponiendo el proyecto que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque yo soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y estoy aquí un poco también, gracias, tengo que agradecérselo enormemente a mi compañera Ana García, porque vio muy rápido ese vínculo, conectamos muy bien y vimos cómo se podía trabajar en lo que son las facultades de educación, la formación de los futuros docentes. Ahí se nos abría una línea de trabajo muy interesante, ¿no? Sí. Por eso... Sí. Toda esta transversalidad, ¿no? Que trae el trabajo de esta investigación. Ana, te escuchamos. Bueno, yo he tenido la suerte de que mi querida compañera Pilar quiera contar conmigo para el planteamiento de este artículo que ella ha planteado, porque ella es la especialista en educación artística y no en vano una docente reputada en esa facultad, que es hermana de la Facultad de Bellas Artes, porque realmente la pedagogía de las artes y las artes van de la mano independientemente de que ocurran en dos facultades distintas, pero la formación de los futuros docentes se trata de probablemente la misión más importante que se pueda tener en la universidad, ¿no? Porque al final son los que van a formar a nuestros futuros profesionales. Pilar me propuso colaborar con ella, pero ella es la especialista, insisto, y lo que ella puso sobre la mesa es un proyecto de innovación educativa basado en el arte visual, la artesanía y el patrimonio cultural. De hecho, lo que se propone es indagar métodos y estrategias de arte contemporáneo para poner en valor el hacer artesanal artístico en la formación de los futuros formadores que ocurre en la aula universitaria. Se ha tomado como inspiración eso que se ha dado a llamar la nueva Bauhaus europea, que está en un proyecto muy interesante que se ha puesto en pie hace solamente un año y pico y que aúna el currículum y la vida real, la sostenibilidad y el diseño de calidad. A partir de ahí se ha estructurado un artículo en el que ha liderado todo el tiempo mi compañera Pilar
y por tanto, siendo ella la especialista, le paso la palabra que os va a explicar mucho mejor que yo cómo se ha estructurado Ana. este artículo Ana, que muchas pergeñamos gracias. juntas cuando estábamos de estancia en Roma. Eso No iba a fuimos al sitio decir. no fuimos al sitio. Eso me iba a Cuando decir. quieras, Pilar, gracias. Gracias a ti, compañera. ¿Cómo nace este proyecto también dentro de ese gran proyecto del Maker Art? ¿Cómo nace dentro de ese, vinculando lo que es los procesos educativos y los procesos creativos artesanales, ¿no? Pues con ese sentido y en esa línea vimos ese entorno educativo, el potencial que podía tener para formar, para sensibilizar y para transformar lo que era el conocimiento de nuestro alumnado, desde educación infantil, educación primaria, educación secundaria, porque al impartir clases en todos esos niveles, pues pensamos en esa idea de cómo hacer esa alfabetización visual, esa alfabetización también patrimonial, ¿no? Y de ahí planteamos ese proyecto que tiene por nombre Tejiendo Procesos Artísticos Artesanales en Clave Sostenible y Creativa, ¿no? Y esos proyectos, como ha dicho mi compañera Ana, se sustentan en lo que es la Agenda 2030, esos objetivos de sostenibilidad y del informe de Horizon 20, de 2021, planteando lo que es, y teniendo en cuenta lo que es esa economía creativa, como comentaba al principio Jimena y comentaba también Carlos, lo que es la economía naranja y cómo llevarla a cabo vinculando ese conocimiento a la creatividad, ¿no? Y cómo llevarla a cabo dentro del contexto educativo, planteando esos procesos de sensibilización e indexación y de identificación de los que nos hablaba también al principio Jimena, ¿no? También tenía que comentar la importancia de lo que son estos debates, estos congresos, a nivel internacional, al igual que la visibilidad de todo lo que se está haciendo como se está haciendo en Granada, también de mano de mi compañera Ana García, que lo dirige, esa jornada llamada ADA, en donde se hacen estos debates que están también colgadas en la web y que nos están dando esas visiones diferentes y esas posibilidades de lo que es la cerámica, de lo que es la artesanía vista y retomada desde otro ámbito y desde otras dimensiones, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta esa identidad y ese valor primario, ¿no? Que no se pierda conectándolo con el presente, ¿no? Y bueno, hablamos de un proyecto, este proyecto que implementamos basado en el arte contemporáneo, un arte contemporáneo que sea sensible y el aprendizaje constructivista que sea artístico y artesanal. ¿Cómo vinculábamos en nuestra investigación como esas dos líneas que parece que están muy separadas, pero que se aportan mucho una a la otra, ¿no? En ese contexto en el que nace el proyecto Tejiendo Procesos Artísticos Artesanales, ¿no? En clave de sostenibilidad. El objetivo principal que teníamos era valorar en qué medida los alumnos son capaces de realizar un proyecto educativo, artístico y artesanal y también basado en el patrimonio cultural, trabajando el arte contemporáneo de una forma sostenible en educación infantil. Este proyecto se contextualiza en educación infantil, en los futuros docentes de educación infantil. Y estudiar esos resultados metodológicos de vincular lo que es la educación artística artesanal y el patrimonio, para tener una proyección constructiva y de conocimiento que tuviese una transferencia al aula. El sentido de este proyecto es una formación de este profesorado para que tenga esa transferencia de conocimiento a la aula de infantil directamente. Y en se le propone al alumnado la creación de unos materiales educativos artísticos, teniendo de referente ese patrimonio y teniendo también presente lo que es esa artesanía contemporánea, que como la llamaba Carlos, que he anotado por aquí, esa neoartesanía
son conceptos que ya me parecen súper interesantes, y como cada uno en ese espacio de nuestro, a nivel internacional, lo estamos redefiniendo, un concepto que lo estamos redefiniendo de una forma súper interesante, pues cómo Santos Capa nos define esa artesanía contemporánea, en la que se trata la realización de esa obra artística que se materializa, en la que se materializan la idea y nuestra identidad, ¿no? Que como motor de transferencia de nuestros valores, de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. En esa línea se plantea este proyecto. Buenísimo, Pilar. ¿Qué? Me parece además como se nota el trabajo de, digamos, que hay en especial en Granada y en Andalucía acerca de lo que es la formación de oficios y aquellos sobre todo que tienen que ver con las artes, ¿no? Que uno lo ve, lo respira por la calle, se ve en el arte urbano, se ve en lo tradicional, se ve en las artesanías, y eso es escuela, ¿no? Exactamente, Jimena, es como está comentando y como comentaba un poco Carlos, no podemos dejar, y es un reto para nosotros como docentes, para los artistas, para los artesanos, para la sociedad, es un reto que no se convierta todo en algo tan lineal, tan plano, tan industrial, sino que se retroalimente, ¿no? Que esa esencia no se pierda, y en el contexto educativo, más que nunca, tenemos esa responsabilidad de que esos valores tenemos que conocer, experimentar y valorar para poder transmitir. Tenemos que desarrollar ese vínculo y fomentar ese vínculo identitario sin que se pierda la esencia, creo, ¿no? Sí, absolutamente. Enseñar a pensar Exacto. Y enseñar a hacer, ¿no? Porque si no nos quedamos solo con el pensar, y el hacer también es parte de esto, ¿no? Y Totalmente. bueno, yo creo que eso se nota, y no la cultura como una mercancía, sino la cultura al servicio del pensamiento, al servicio del hacer y digamos, del bienestar, ¿no? de las comunidades. Exacto. Y ser consciente en ese proceso, en este proyecto, se plantea una toma de conciencia de la importancia que tiene el conocer y transmitir esos procesos artísticos y artesanales que se pueden aportar mucho desde el diseño, desde la tecnología, los procesos tecnológicos, aportarse en la línea de que plantean, yo como docente, esas líneas metodológicas que se están planteando desde los modelos de TEPAC, en los que hace una pedagogía, fusionan la pedagogía desde lo tradicional, de la artesanía, de la creatividad, desde el conocimiento, con lo que es el conocimiento tecnológico. Hay un punto en común, hay un espacio interdisciplinar que va a conectar toda esa área para fomentar, para potenciar esos productos. Y ese es uno de los pilares fundamentales del proyecto, ¿no? Sí, y cómo conectar, ¿no? Y hay que conectar todo esto, que parecen campos totalmente diversos, pero a su vez la educación es la que logra amalgamar para poder transmitir todo el conocimiento que existe en cada uno de ellos. Exactamente, ahí es donde estamos incidiendo en este proyecto. Se plantea que trabajan los alumnos en grupo, y cada grupo plantea una idea de su patrimonio, indaga en el patrimonio, porque el proyecto consiste en eso, conectar con el patrimonio, investigar el patrimonio para redefinirlo, llevárselo al aula y permitir que el alumnado de educación infantil, porque siempre considero que este proceso de identización, de creación de valor en nuestro patrimonio, en nuestra artesanía, tiene que comenzar en la etapa de infantil. Este proyecto por eso nace en infantil para luego sucederse en primaria, en secundaria, en todos los niveles, y en doctorado, en las clases de doctorado. Y en infantil, el currículum no recoge el conocimiento de tu entorno, pero no recoge de una forma específica el conocimiento del patrimonio. Y entonces ahí teníamos una línea muy importante en la que trabajar. Y desde esa línea
el profesorado investiga el patrimonio a todos los niveles, de forma experiencial, de forma transversal, de forma en materiales, en todas las dimensiones, para poder construir proyectos y materiales artísticos y artesanales que puedan llevar al aula de infantil y convertirlo en experiencias multisensoriales, ¿no? Sí. Y vaya que tienen patrimonio ustedes en Granada, ¿no? Sí, sí. Aún así, Jimena, te das cuenta, ahí hay un choque brutal, generacional, cultural, de un alumnado que viene muy metido, muy inmerso en lo que son las redes, en lo que son la tecnología, y queda un poco de lado todos estos procesos. Por eso en este trabajo, en esta investigación, como decía Ana, planteamos dos líneas que van paralelas: la de trabajar ese patrimonio cultural material o inmaterial, al mismo tiempo que estamos trabajando la propia artesanía, que en sí es patrimonio cultural material e inmaterial. Aquí se abrió ese objetivo paralelo. Y construían esos materiales. Un ejemplo de ello que recogemos en el artículo es el cascamorra. El cascamorra es una fiesta popular, es un personajillo de una fiesta popular que estas alumnas reconvirtieron basándose en todo el lenguaje visual y plástico, sobre todo teniendo de referencia a artistas contemporáneas, porque el proyecto se basa todo en trabajar con materiales textiles reciclados, basándose en artistas del arte contemporáneo que trabajan estos procesos y estos materiales, así como son Joana Vasconcela, que hace una criatura gigantesca y con una simbología y con brindando una experiencia sensorial a quien participa de ella. Intentamos llevarlas al aula teniéndolas de referencia, ¿no? Y en ese sentido crearon ese proyecto. El proyecto que se recoge, el ejemplo que se recoge en el artículo es del cascamorra, recogiendo lo que es esa fiesta popular, una fiesta muy performativa, muy simbólica, pero de alguna forma este tipo de patrimonio cultural inmaterial, así como el material, se quedan en el olvido y no, de alguna manera se pierde la conexión con estas nuevas generaciones tan inmersas en los medios digitales. Y nuestro objetivo es eso, que no se pierda esa conexión y esa construcción de valor. Necesitamos ese vínculo para que... Incorpora. ¿Verdad? Sí. Y ese vínculo lo creamos a partir de ahí y comienza el proyecto con esa indagación, con esa investigación en el patrimonio, realización de bocetos, realización de diseño en ordenador, hacen todo el proceso en 2 y en 3 dimensiones hasta llegar a la construcción en 3 dimensiones de ese material educativo, artesanal y artístico, ¿no? Y introduciendo todo ese proceso artesanal dentro del aula. Me parecen fantásticos esos espacios que se abren en el aula, que son aulas de 70, en este caso 75 alumnas y alumnos, todas trabajando esos procesos artesanales, artísticos, de diseño e incluso tecnológicos, porque al final del proyecto se convierte en un proyecto también tecnológico, aunándolo en esa idea, ¿no? Así que os invito a ver... Los invitamos a ver el artículo, pueden ver incluso las fotografías del proyecto que acaba de contar Pilar. Muchísimas gracias, Pilar, y seguramente que lo disfrutarán. Y desde el punto de vista de la educación siempre es importante tener una mirada abierta, y desde las metodologías artísticas eso se logra también de una manera que a veces parece como casual o nada más que bueno, perceptiva, ¿no? Y es una forma de que los niños incorporen todo este conocimiento tan valioso. Aclaro, porque infantil dicen en España, jardín de infantes decimos en Argentina, para los que no hayan terminado de comprender el término. Sí, sí, es verdad. Aunque estos proyectos se desarrollan en el contexto universitario. Los futuros son formadores los futuros docentes de educación infantil, de educación primaria. Formadores de formadores. Perfecto. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer compartirlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a Patricia Dreidemí,
Patricia es investigadora, ella es de Argentina, pertenece a la Universidad de Río Negro, y además es investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Patricia nos va a hablar sobre su artículo Habitar diversos mundos, el hacer artesanal en la comunalización indígena. Patricia está en San Juan, en la zona de Cuyo, Argentina, cerca de la cordillera. Y Patricia, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días a Estamos todas, a todos. desde la cordillera de los Andes, Patricia. Ahora Estoy en pasamos Valle de Granada. Fértil. Valle Fértil. Estoy en Valle Fértil, San Juan. Y bueno, primero quiero agradecer muchísimo a Jimena la invitación a participar en estos cuadernos de diseño. Un placer para mí, un aprendizaje, compartir este espacio. Y bueno, agradecer también la posibilidad de exponer brevemente el artículo en esta presentación. Muchísimas gracias, Jimena, también por el acompañamiento en los ajustes al artículo y el diálogo. Sí, tenemos que agradecer también a Mirta Bialogorsky del Museo de Arte Popular José Hernández, que revisó todos los artículos, corrigió, editó, ha hecho un trabajo formidable. Mirta es investigadora y en otras oportunidades participó escribiendo en el cuaderno, pero esta vez estuvo en la edición al pie del cañón. Ya que lo mencionás, Patricia, hago el impasse para mandarle un saludo a Mirta y agradecerle. Buenísimo. Bueno, Jimena ya me presentó, soy investigadora del CONICET en el área de antropología sociocultural, y desde ahí me acerco al sector de las artesanías, especialmente de las artesanías realizadas en comunidades indígenas o por artesanos que adscriben a identidades indígenas en diferentes regiones de la Argentina. Mi artículo se llama Habitar diversos mundos, el hacer artesanal en la comunalización indígena, y en realidad ahí relato el origen de una investigación etnográfica que tiene el objetivo de estudiar cómo en las múltiples dimensiones del hacer artesanal se expresan y también se recrean, se le vuelve a dar vida a diferentes epistemologías, ontologías, esto es, diferentes modos de concebir, especialmente el vínculo entre la naturaleza y la cultura que poseen artesanos, artesanas que pertenecen a comunidades indígenas en nuestro país. Como largamente se ha estudiado desde la investigación antropológica, y también en el artículo reviso los hitos de lo que se ha dado en llamar el giro ontológico. Esto quiere decir el análisis de las diferentes composiciones lógicas del mundo que poseen las comunidades indígenas, donde desde la investigación antropológica y etnográfica ya hay muchos trabajos realizados sobre la interpretación del entorno y del ambiente que se posee, donde no solamente habitan las personas humanas, sino que hay muchos entes no humanos, animales, plantas, bueno, también el viento, la tierra, ancestros, antepasados, energías con los cuales las personas interactúan. Y esto se expresa de diferentes maneras en las artesanías, y este es el objetivo del artículo, señalar cómo el sector de las artesanías tradicionales, y hablo de artesanía tradicional, que quiere decir aquellos oficios artesanales que se aprenden de generación en generación, que están muy relacionados con el entorno, la diversidad biológica y ambiental a la que pertenecen las personas, y que al mismo tiempo dan continuidad a la memoria comunitaria de estas diferentes composiciones lógicas del mundo que poseen las comunidades. El artículo se detiene en algunos casos con algunos ejemplos de poblaciones, de artesanía, bueno, yo trabajo en artesanía wichí, también ejemplos de artesanía com, toba, pero también en los pueblos, en las comunidades en guaraní, también hay un ejemplo de una artesanía de la Juar de platería mapuche, en el artículo que refiero, donde se manifiestan esta cohabitación de diferentes seres humanos, inhumanos, en el hacer artesanal. Esto en el trabajo etnográfico, la investigación etnográfica parte siempre de una metodología de trabajo de campo en las comunidades, con mucha entrevista a los artesanos y profundizando la escucha. Entonces, muchas veces estas diferentes composiciones del mundo se ven en las maneras de expresar o de contar el proceso productivo que los artesanos realizan, por ejemplo, en la recolección de las materias primas,
cuando le piden permiso a los dueños del monte para ir a cosechar, a recolectar las fibras vegetales para hacer, por ejemplo, las chicas wichí o tobas, o la palma, en las comunidades tobas, pero también en la iconografía, en la simbología, aparece, la iconografía quiero decir en los dibujos, en los diseños que aparecen en la alfarería de las comunidades, también emergen este tipo de, esta diversidad ontológica que existe y que se expresa en las artesanías. El artículo tiene como el objetivo de señalar eso, esa riqueza, esa diversidad sociocultural que las artesanías de alguna manera también conservan. Cuando las personas en las entrevistas, por ejemplo, las teleras dicen que van a despertar la tela, ¿cómo interpretan, digamos, que esa tela tiene alma, de alguna manera, que hay que despertarla y con las cuales interactúan? Cuando van a colectar, por ejemplo, los diferentes tintes naturales, acá en la zona donde estoy en este momento, en Valle Fértil, se trabaja con lo que ellos le dicen el llanto del árbol, y también hay como una interacción de mucho respeto y de mucho cuidado hacia las plantas, pero también esa interpretación de los sentimientos de las plantas, que de alguna manera ponen en cuestión esa dicotomía entre naturaleza y cultura que tenemos tan asentada desde la mirada occidental, donde las personas parece que podemos hacernos dueños, dominar y tomamos digamos, a la naturaleza como recurso, ¿no? Entre comillas. De alguna manera sacuden ese tipo de relación que tenemos tan interiorizada desde la mirada occidental, y de golpe el árbol nos está donando sus lágrimas, su lágrima, ese llanto, esa resina que le va a dar color a las lanas para el teñido. Y las personas van a colectar esa resina con mucho respeto hacia el árbol. Incluso interactúan, le piden permiso, temen represalias cuando uno abusa. De las huellas, por ejemplo, de los pájaros o de las trayectorias de los reptiles en los diseños wichí en las chicas, es otra referencia, pero hay mucha simbología y mucha iconografía, y en los nombres, por ejemplo, que toman yo, bueno, provengo de la etnolingüística, digamos, es mi especialidad en la investigación, entonces a mí me importa mucho recolectar los nombres de las técnicas, de los procesos productivos, no solo del producto y del uso después de la artesanía, sino todo lo que está en el hacer artesanal, en el proceso de producción. Y ahí se ve, por ejemplo, o sea, el biqué, que es, digamos, es de la lutería Com, por ejemplo, es una pieza artesanal de la lutería Com, que es como un violín de una sola cuerda que se hace con crin de caballo. También el nombre de ese violín, diría yo, desde una mirada occidental, ¿no es cierto?, refiere el sonido de cuando el tigre afila las uñas en el árbol. Y todo ese tipo de expresiones, que algunas veces son metáforas, a veces hay simbolismo sonoro, diferentes maneras de referir que tienen los artesanos, el proceso productivo, o después el producto o el diseño, o después los usos que hacen con esa artesanía, muestran que existen diferentes epistemologías, una diversidad de epistemologías y ontologías nativas en las comunidades, que las artesanías recrean y reproducen, y eso como hipótesis del trabajo y de la investigación, considero que es una variable importante, un factor importante de comunalización indígena. En las áreas protegidas, en las áreas naturales protegidas, en las legislaciones se habla de conservar a través del hacer artesanal los saberes ancestrales del territorio. Y mi artículo se pregunta qué son esos saberes ancestrales del territorio, y creo que la diversidad ontológica y que implica los entramados vitales, de volver a la vida, digamos, de volver al entramado de las relaciones de vida, a la artesanía, no ya como producto, sino en ese entramado vital, a nosotros, desde la cultura occidental, nos puede dar a veces caminos, o nos puede iluminar diferentes maneras de relacionarnos con el entorno, más cuidadosas, de mayor respeto, con mayor
Y frente a esta crisis, en este contexto de crisis ecológica y de crisis social en el que vivimos, creo que las artesanías son como una ventana, ¿no es cierto?, a diferentes maneras de vincularnos con el entorno que pueden ser más amigables y que nos pueden dar indicios de cómo reconectarnos con la tierra y con el territorio. En este sentido, este es el objetivo del artículo, señalar que la artesanía es la artesanía tradicional, particularmente realizada por artesanos que pertenecen a comunidades indígenas. Sabemos que en el sector de las artesanías tradicionales las comunidades indígenas tienen un rol protagónico y que son mucha cantidad de artesanos y artesanas que trabajan en esto, como en este hacer de artesanal, no solo la artesanía como producto, sino como proceso, se involucran un montón de saberes y conocimientos de cuidado de la naturaleza, de formas de colectar, de ciclos también naturales, que participa de estos saberes ancestrales y que me parece que es importante subrayar. Con el objetivo de la conservación de la diversidad sociocultural, creo que la artesanía tradicional tiene un gran rol y un rol central para este es el objetivo del artículo. Excelente, Patricia, interesantísimo, súper claro, tu exposición impecable y realmente cuánta poesía, ¿no? Mucha poesía. Y cuánto pensamiento, ¿no? En todo esto, esta pesquisa que has hecho en profundidad de los saberes populares y de las tradiciones ancestrales que alimentan esta forma ética de vivir que tiene el artesano y que tiene en particular el artesano indígena, ¿no? Es maravilloso. Por supuesto, el artículo sostengo sobre el giro ontológico en antropología, que hay muchos referentes como Déscola, Latour, bueno, Viveiros de Castro, o sea, retomo investigaciones de teóricos de referencia que también parten siempre de trabajo etnográfico en profundidad en diferentes comunidades, mostrando que el vínculo naturaleza-cultura, que nosotros lo dividimos así como una dicotomía desde una mirada occidental, no es tan divisible desde otras perspectivas. Sí. Cuánto para aprender, ¿no? Y cuánto camino para andar. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a todos. Un placer, interesantísimo. Patricia, muchas gracias por participar. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora entonces con, a ver, Rosa, la puesta en valor del patrimonio, la puesta en valor del patrimonio a través del diseño de producto, el caso de la Universidad de Granada y la figura de su fundador Carlos V, por Rosario Velasco Andrada y Joan Sanz Sánchez. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, nos hemos emocionado muchísimo contigo, Patricia. Nos encanta escucharte. Muchas gracias. Recién empezamos este tipo de investigación, pero me parece un camino para seguir y para darle más valor también a la artesanía tradicional indígena. Totalmente. Bueno, y a nosotros también se nos despiertan muchísimas curiosidades y cosas que aprender, ¿no? Todo lo que nos has contado de los wichí, de los mapuches, en fin. Muy brevemente. Sí. Estamos inmersos nosotros en una temática un poco con la misma intención que todos, imagino, pero como mucho más occidentalizado, ¿no? Con otro conflicto, ¿no? Que es esta inmersión en el sistema, ¿no? Tenemos que reorientar, ¿no? Las miradas, por eso era como muy interesante la propuesta de Patricia, ¿no? Es que esto es lo bueno de estos intercambios, ¿no? Cada uno aporta desde su lado. Me parece que está buenísimo, ¿no? Cómo se va nutriendo de un lado y del otro. Pero sí, la mirada de Patricia es muy interesante. Y no hemos tenido la posibilidad de escuchar a Eva Okulovich, que también, junto con Graciela Ángel, presentaron otro artículo sobre la cestería en vía guaraní, muy interesante, que está en la línea de lo de Patricia. Pero bueno, les dejo a ustedes continuar porque tenemos que ser rigurosos con los tiempos. Sí.
Bueno, pues nosotros somos Rosario Velasco y Joan Sanz. Los dos tenemos un perfil profesional dentro, bueno, los dos somos licenciados en Bellas Artes en Granada, pero tuvimos un desarrollo profesional amplio en Barcelona, que estuvimos viviendo casi 12 años. Llevamos un tiempo, como unos 6, 7 años en el mundo de la docencia y en la investigación más científica. Y eso, bueno, pues nos hace tener un perfil pues, vinculado en ambos territorios, ¿no? Ahora mismo estamos muy inmersos en el ámbito académico, pero sin dejar toda la producción profesional, porque bueno, es una pila vital para nosotros. Entonces, este caso viene a, ¿no? unifica todo ese mundo en el que nosotros nos movemos. Hablamos de una experiencia que muestra, bueno, también viene derivado de las tesis doctorales en las que Joan vincula el diseño de marca y el de identidad corporativa de la Universidad de Granada, y yo me dedico más a la ilustración y al diseño aplicado a productos y a objetuarios. ¿Qué nos pasa? Pues nosotros dentro de este ámbito académico se nos plantea a través de un encargo de investigación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de una necesidad muy palpable que tenía o que sigue teniendo, ¿no? Porque esto será un sinfín eterno, que tiene la Universidad de Granada, y es cómo los productos que en este caso concreto se comercializaban en la tienda de la Universidad de Granada, los productos que abanderan la idiosincrasia y las particularidades de una institución como la Universidad de Granada carecían de una relación directa con la identidad y con esa divulgación y comunicación de su propio patrimonio. Eran productos era un merchandising bastante made in China, donde era cualquier tipo de producto sin un criterio formal, en el que con la simple implementación de la identidad de la Universidad de Granada pues se comercializaba como objeto que abanderaba, ¿no? a una institución tan grande y con tantos años. Tenían baja calidad y eran faltas de interés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a idear distintas estrategias para aprovechar esa necesidad de expresar la universidad como un producto de calidad y como un producto relevante, ¿no? Que hable de la propia universidad y del contexto local de Granada, ¿no? Porque como tú bien has dicho antes, Ximena, Granada está cargada de muchísimo patrimonio. Eso es bueno y es malo, porque el patrimonio que exporta Granada y que visualiza Granada, pues mayoritariamente se concentra en la Alhambra y en 2 o 3 elementos arquitectónicos más. Pero Granada tiene un abanico amplísimo de patrimonio arquitectónico, documental, tradicional, en fin, grandísimo. Entonces, la propia universidad también tiene su propio patrimonio. Entonces, empezamos a partir de ahí, ¿no? a buscar y a indagar motivos y referentes que nos puedan servir para orientarlo a ese producto institucional. Por esa parte también, desde el rectorado, se entendió que eso era muy necesario y se empezaron a encargar una serie de productos institucionales para que la rectora, el gabinete de la rectora, pudiera, bueno, pues incluso regalar o mostrar, ¿no? como un producto con cierta importancia. A partir de esa integración de millones de recursos, que bueno, luego si acaso os diré unos cuantos, pues aterrizamos, uno de estos proyectos aterrizó en lo que se centra este artículo para los cuadernos y en este coloquio, ¿no? Que era encontrar un referente y motivo en la figura de Carlos V, ¿no? Que, claro, toda la universidad, bueno, de hecho hace unos días se ha celebrado el 491 aniversario de la firma de la bula papal para inaugurar la Universidad de Granada. Y bueno, pues la figura además de Carlos V como elemento aglutinador también de la red, ¿no? de universidades carolinas
que nos hacía también que Granada pues, pudiese abrirse a todas las universidades que fundó la figura de Carlos V. En realidad, para hablar de Carlos V, mejor que hable yo, que es mucho más, bueno, es su línea de investigación, la figura del emperador. No estoy yo especialmente, bueno, la figura del emperador, yo vengo del diseño, de identidad visual corporativa, y entonces para el rediseño de marca que trabajamos en la universidad, pues hay que investigarla. No, digamos que yo no soy el investigador histórico de la figura, ¿no? Pero sí un poco de prestar atención a la cuestión iconográfica de toda la imaginaria que circunda la figura de Carlos V, ¿no? Entonces, un poco es un pretexto, ¿no? Carlos V para la universidad es una excusa de identidad, ¿no? Es una figura muy importante, es un mutualismo, ¿no? Para Carlos V fue muy importante Granada porque dentro de sus conflictos para conseguir ser emperador, ¿no? Era un elemento muy estratégico, ¿no? Y entonces en Granada la figura de Carlos V es muy invasiva, está presente sobre todo a nivel arquitectónico, ¿no? Y en la Universidad de Granada igualmente pues es un elemento muy recurrente, está en toda la identificación arquitectónica, históricamente forma parte de la identificación de la documentación oficial, ¿no? Y luego la encontramos también en unos elementos que conectan un poco con esta cuestión de la artesanía, dentro de esa herramienta visual de propaganda, pues como decía, la emblemática está implementada en la arquitectura, pero está en tapices, está en joyas de orfebrería, ¿no? Tiene una presencia muy importante, digamos que en ese ADN de identidad de la propia universidad, ¿no? Entonces siempre, aparte de trabajarse mucho a nivel de excusa como identidad de marca, ¿vale? Pues, bueno, pues le prestamos atención a nivel de comunicación y para este proyecto, entre otras cosas que se desarrollaron, pues también se quiso poner el ojo en esa figura para intentar también, decía como excusa, y para intentar también reorientar la narrativa que había alrededor de este personaje, ¿no? Y entonces, como decía ella, el merchandising, el producto estaba orientado a un merchandising que básicamente implementa la marca, y queríamos hacer algo más, hacer algo que fuera más relevante, que fuera más significativo y que tuviera, como digo, pues otra narrativa, ¿no? Entonces ahí se investigó mucho, pues dentro de que el pretexto de comunicación visual está en la excusa de la emblemática y de los sigilos, ¿no? De los sellos de la universidad, pues se investigó sobre todo o mucho en esta documentación impresa, ¿no? En aquello de la paleografía, ¿no? Y ahí encontramos unos documentos muy interesantes por la misma caligrafía, por la escritura, ¿no? Que es donde finalmente lo que se propone aquí en el cuaderno vienen a ser escritos, ya podía ser de la bula fundacional o de manuscritos mismos del emperador, ¿no? de su puño y letra, que es un poco el trabajo el objeto en el que se fijó Rosario para generar bueno, pues una propuesta, una excusa de propuesta gráfica para reivindicar eso, intentando hacer algo pues, con una relevancia, una sustancia distinta a esta recurrente propia del escudo, ¿no? Que es en el que nos orientamos cuando trabajamos en comunicación visual, ¿no? Justo cuando empezamos con este proyecto, lo primero que, ¿no? Dentro de ese diagnóstico, lo primero que atajamos fue la propia identidad de la universidad. Hubo un rediseño, una adaptación por parte de Joan para poder ir implementando poco a poco todo ese recorrido. Digamos que la imagen de Carlos V ya es un tema pesado, ¿no? Iconográficamente, la marca era una cosa
que con históricamente... con muchos muebles, con mala escalabilidad. Sí, primero tiene una mala lectura porque es una heráldica, tiene un contrapunto muy rancio, digamos, ¿no? Y que estaba muy obsoleta y que luego incumplía cuestiones de identificación de marca, es decir, no era lo que teníamos como escudo, pues no llegaba a ser algo fácilmente reproducible, aplicable a objetos, porque tenía un déficit de, bueno, pues de resolución, de calidad técnica, ¿no? Entonces lo que se hizo fue un rediseño de bajo nivel perceptivo, pero aquello de un dibujo pues que fuera algo más fácil de reproducir, ¿no? Y que estuviera más conectado con la actualidad gráfica, ¿no? Con el bagaje visual que tiene hoy en día pues, su público, que básicamente es el alumnado y la sociedad, ¿no? El entramado económico y comercial que entiende pues, que eso es una marca, ¿no? Y a partir de ahí se aplicaba en producto, pero como decíamos, pues íbamos a buscar algo más que la propia, ¿no? Que la propia aplicación. Claro, el interés y la intención también de esa preservación de patrimonio, aparte, por supuesto, que tiene que ser una cuestión de conservación, de restauración, pues esa preservación del patrimonio también pasa por tener una adaptabilidad en el diseño. Y bueno, pues fue un poco uno de los desencadenantes, ¿no? Para realizar todos estos proyectos. La aportación que tiene este seminario, ¿no? Nosotros en este cuaderno lo que hemos también intentado era, cuando se nos ofreció la propuesta, era como qué podíamos mostrar para alinear diseño, creatividad, patrimonio y artesanía local, ¿no? Y bueno, pues pensamos que quizás este caso concreto, que además fue un proyecto de investigación a través de la OTRI, de cómo a través de nuestras investigaciones e hipótesis que nos hemos planteado a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? En las que hemos traído conclusiones, en las que vemos cómo el diseño emocional y el sentimiento de afección y pertenencia del humano ante sus objetos, ¿no? Cómo el ser humano siempre ha sentido el impulso del embellecimiento de su objetuaria diaria, el recubrimiento ornamental, todo eso como potencial simbólico, ¿no? Como bien hablaba Patricia, y te dan ganas de saber más, ¿no? Lo que ella nos estaba contando. Pues todos nuestros proyectos han ido siempre en esa línea, ¿no? Indagando pues, esos recursos patrimoniales que posee y que identifican a la universidad. Extrayendo material histórico, pues en este caso concreto, ¿no? Trabajando con unos escritos y unas firmas de manuscritas por el propio emperador, y poniéndonos, ¿no? Con ese mutualismo entre el diseño y la artesanía contemporánea a través de prácticas textiles, porque hemos hecho otras cosas con baldosa hidráulica, cerámica, incluso gastronomía, jugando con el elemento textil, que además en Granada también hay mucha tradición a través de la alpujarra, un tipo de anudado muy concreto, de torsión de hilo. Y bueno, yo ya venía anteriormente con una trayectoria en el mundo de la alfombra, porque he trabajado y a veces colaboro con una diseñadora muy importante de alfombra, pues vi también como esa posibilidad de transposición de mesas vestuarias de la alfombra. Y bueno, esto aquí nos estamos enrollando muchísimo, pero bueno, en realidad solamente también decir, creo que se me olvida como, bueno, no se me olvida mencionar, ¿no?, la importancia que en este caso, no sé si voy a decir bien, la Cátedra de Innovación, Diseño y Artesanía, Ana, no sé si lo he dicho bien, pero la importancia de cómo, ¿no?, a través de Ana se fundamenta también ese pilar tan importante en la universidad, porque trabajar todo este tipo de productos relacionados con la artesanía local. Nosotros intentamos también trabajar con alumnos egresados de la universidad que están rescatando procesos tradicionales. Pues siempre es como una máxima para que la universidad debe estar a la vanguardia como plataforma de innovación y de progreso social, ¿no?, desde una institución tan importante. Totalmente. Bueno, y vaya responsabilidad que han tenido ustedes, ¿no? Porque llevar adelante este proyecto de la universidad tiene 500 años, o sea, sí, es tremendo. Para nosotros en Argentina eso es una barbaridad, ¿no? Para ustedes es natural, pero para nosotros es como impensado. Y tratar de transformarlo en algo actual, que llegue a las nuevas generaciones, y con una figura tan potente como la de Carlos V, porque bueno, o sea, habría que tener otro seminario más para adentrarse en su parte histórica, ¿no?
pero ha sido una personalidad que ha fomentado mucho también la creación de nuevos oficios y incluso, de hecho, nosotros en Argentina tenemos técnicas textiles que han llegado a América gracias a las damas patricias, bueno, españolas, que, por ejemplo, la técnica de la randa, que es una palabra de origen alemán, el rand, ¿no? Y que fue difundida en España a partir de la época de Carlos V, ¿no? De que él, bueno, fue monarca tanto en España como en Alemania, y esas técnicas han llegado y se preservan hoy en día con una tradición en algunos lugares en nuestro noroeste, en la provincia de Tucumán, que son islas que todavía conservan todas esas técnicas que se hicieron de puertos adentro mucho tiempo, y sin embargo estamos tan conectados a través del tiempo y a través del espacio, ¿no? Con todo esto, y eso es bueno por las grandes personalidades que han impulsado también en otras épocas donde esto era todo un desafío y no había internet, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por su aporte interesantísimo. Y bueno, ya lo veremos también en el cuaderno y seguiremos el rastro de esos textos y todas esas transformaciones que han hecho con tanta habilidad y con tanto cuidado, ¿no? Para esta imagen institucional de la universidad. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Muy bien, continuamos ahora entonces con Héctor Lozano González. Héctor, ¿me estás escuchando? El trabajo de Héctor es embarcación artesanal ancestral en la cadena productiva actual en Huanchaco, Perú. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Jimé, por la invitación. La segunda vez que participo con Cuadernos, llegué encantado. Bien, la investigación que se plantea está a un 50% de lo que se propone hacer, ¿no? Todo esto surge porque, bueno, a mí me gusta correr tabla, ¿no? Y en la playa acá de Huanchaco, que es una ensenada muy pequeña en el norte del Perú, siempre he estado yo en contacto con el caballito totora, que es una balsa hecha de junco, o de totora como tal, que siempre lo utilizaron los pescadores artesanales ancestrales. Hay un pequeño muelle también ahí, pero ¿y qué ha sucedido? Que con el paso de los años, algo que en los años 50, 70 era un espacio idílico, tranquilo, como para ir a pasar un fin de semana viendo una puesta de sol, y etcétera, empezó a atraer el turismo. El turismo ha logrado de que este enclave de los pescadores artesanales, descendientes de los mochicas y chimús ahí, se vea actualmente asfixiado, ¿no? Han perdido terrenos, ¿no? El comercio es muy, muy dinámico, y más en época de verano. Esa es una población que debe ser alrededor de 4.000 a 10.000 tal vez habitantes, pero en época de verano recibe más de 600.000 turistas, ¿no? Y eso es demasiado. ¿Qué ha sucedido? Que esta explosión demográfica y turística ha hecho de que la abundancia de restaurantes con los que se trabaja puedan hacer uso no de los pescados que los pescadores artesanales antes solían pescar. Ellos compran sus pescados en otra zona, en un terminal pesquero, y llevan todo para allá. Al mismo tiempo, esto también trajo el tema del surfing. De pronto, esta nueva migración de no locales a la zona de los pescadores artesanales hizo de que los hijos de los pescadores vean a los hijos de los nuevos llegados correr tabla. Y bueno, empezaron ellos a tratar de existir una simbiosis de nueva convivencia con las personas que tienen más poder adquisitivo, que tienen muchas más posibilidades para ejercer un deporte más dinámico, y etcétera, y ellos siempre estando en una actividad pesquera, artesanal, ancestral, que era el único sustento que ellos han tenido para poder sacar adelante a su familia. Esto hizo de que los hijos de pescadores empiecen ya en su adolescencia a mirar al surf como una actividad más que se da en el mar.
y ellos empezar a practicar una vez más el surfing con tablas de segunda o de tercera o de regalo de alguno de estos muchachos. Eso ha hecho de que no exista una continuidad fehaciente con respecto a qué va a pasar con esta forma tradicional de armar estas embarcaciones, ¿no? Por otro lado también, otro factor que viene afectando bastante ya durante 15 años aproximadamente es un enrocado que se hizo en un muelle de Salaberry, que está también muy cerca en lo que es el litoral cercano a Huanchaco, y que esto se construyó porque este terminal pesquero también lo utilizan como un puerto para poder sacar recursos para la agroexportación, recursos minerales, porque también, como saben, Perú es un país minero. Hay mucho material que sale por ese lugar. Al ellos poder hacer un molón, que le llaman, que son unos bloques gigantes de piedras enormes puestas en el mar, cortaron el oleaje natural y la forma en que la arena llegaba hacia las playas de Huanchaco. El hecho es que hay playas como Las Delicias, Huanchaco, Buenos Aires, que han sido gravemente afectadas. Esta erosión costera ha hecho también que se retire bastante lo que es el mar y por consiguiente, se retire bastante la arena, la playa, ¿no? Hay aún aproximadamente 60 millones de metros cúbicos de arena que se han retenido en la zona de Salaberry y que ya no han sido desplazadas hacia la arena de la zona de Huanchaco. Trayendo por consiguiente no solo la erosión del lugar, sino también que los peces, la pesca, el tipo de peces que estos artesanos lograban conseguir, se migren hacia otros lugares, ¿no? Trayendo también por consiguiente la escasez de la materia prima con la que ellos sostenían a su familia también. Asimismo, esta materia prima con la que se construye las embarcaciones, que eran unos espacios artificiales donde crecen esta totora, también se ha visto afectada. Se ha visto afectada por la construcción también de una carretera, una costanera, por la cual circulan bastantes autos y camiones por el lugar. Y así, tanto esta contaminación del motor, del transporte, tanto como la erosión costera que inunda estos espacios donde crecen la materia prima para la construcción, se ve afectada que ellos no puedan tener una continuidad de uso también de la construcción de estas embarcaciones artesanales con las que ellos han trabajado. Entonces estos factores han hecho de que ellos puedan hacer versiones pequeñas de sus caballitos de totora que las ofrecen también como un material, como souvenirs para los turistas que están en el espacio. Ha hecho también de que ellos se empiecen a dejar de dedicarse a la pesca artesanal y simplemente utilizar estas embarcaciones para hacer paseos que cobran 15 soles aproximadamente por unos 10 o 15 minutos de viaje hacia los turistas, que los ingresan al mar y hacen un recorrido por las olas, por el pequeño muelle de Huanchaco. Entonces, luego, ¿qué sucede? Cuando llega el invierno, una vez más, Huanchaco vuelve a ser un espacio solitario, donde tampoco ya no reciben a los turistas, pero tampoco sigue vigente el problema de la erosión costera, sigue vigente el hecho de que los recursos para subsistir como grupo familiar haga de que sus hijos se dediquen a otras actividades. Una de ellas, son los varones principalmente, trabajen con escuelas de surfing. Algunos de ellos han logrado montar sus propias escuelas de surf también, con mucho esfuerzo y dedicación, siempre viviendo del aporte voluntario de algún extranjero que les regala algunas tablas de surf para que ellos puedan echar a andar este pequeño negocio, ¿no? Entonces, hay varias cosas que han venido siendo desarticuladas en la forma de subsistir de esta economía de los pescadores artesanales de Huanchaco. Y asimismo, ellos manifiestan de que a pesar de todas estas dificultades, ellos piensan de que es una actividad que no va a desaparecer, puesto que hay algunas investigaciones que dicen de que está en un alto grado de riesgo de la permanencia de esta actividad como pesca artesanal.
¿Qué sucede? Ellos también han intentado asociarse como Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco para poder trabajar y hacer frente a cómo ellos se pueden organizar y participar a veces de fiestas y actividades turísticas que se pueden hacer como el Día de San Pedro, ¿no? O días especiales para que ellos puedan participar con su acervo cultural. Pero la municipalidad solo les provee a veces de un materia prima a veces con la cual ellos no cuentan, pero un reconocimiento simbólico, pero no un ingreso económico como tal. La Asociación de Pescadores también, cada quien mira por su lado, hay un divorcio entre ellos, no llegan a lograr con consensos claros de cómo poder salir adelante. No logran entablar una conexión con Cámara de Comercio de la Zona de la Libertad también, ni con Asociación de Restaurantes tampoco. Entonces, es un poco muy dificultoso lo que está sucediendo con los pescadores artesanales. Entonces, tenemos el turismo, tenemos la erosión costera, tenemos que los hijos no se quieren dedicar a la pesca ancestral artesanal, tenemos la desorganización en la que se encuentra actualmente la Asociación de Pescadores de Huanchaco, y lo único que les queda a ellos es migrar, ¿no? O dedicarse a esta nueva actividad del surfing. Hay una familia que formó su escuela de nombre Muchik. Ellos son originarios, tienen el apellido Guamanchumo, y empezaron a fabricar tablas de surf. Tablas de surf porque ellos sienten que están arraigados al recorrer de estas olas, debido a que hay una herencia Muchik y Moche, de la cual se dice que ellos fueron los precursores del surfing en el mundo. Y hay una fuerte tendencia en los espacios que corren tablas de surf profesional en Perú, que dicen de que el surf no se creó en Hawái, sino que fue en Huanchaco, dado que existen los huacos, ¿no? Uno puede encontrar evidencia de cerámicos, mochicas y chimús, donde hay representaciones donde aquellos pobladores iban y navegaban sobre estas embarcaciones. Entonces, la familia Guamanchumo, que es una de las pioneras en tener una escuela de surf acá, han acogido esta teoría y se enfrentan al mar enseñando a sus alumnos, principalmente de ellos extranjeros, y les cuentan y les narran la historia de que este surf que ellos practican proviene de aquellos antepasados mochicas y chimús, de los cuales ellos se sienten orgullosos. Entonces, el objetivo de esta investigación, de este diseño, es principalmente ver la manera de vincular todas estas pequeñas actividades que están afectando dramáticamente a la pesca ancestral artesanal, y tratar de proponerles a ellos la posibilidad de que, ya que la pesca es escasa, de que ya que los ingresos económicos los llevan a ellos a dedicarse a otras actividades, y que posiblemente es el surf lo que ahora a ellos les lleve a poder sentir un orgullo y dar cuenta de que es lo que ahora es más rentable para ellos, proponerles de que utilicen al caballito de totora dentro de sus nuevas tablas de surf que ellos pudiesen hacer, ya que ellos tienen la experiencia, varios de ellos ahora fabricando sus propias tablas, tratar de involucrar el caballito de totora dentro de lo que es la fabricación de sus tablas de surf. Chicho Guamanchumo ya tiene un prototipo también que él ha estado trabajando utilizando caballito de totora, y a través de una representación de un caballito de totora de 3 cuerpos, que es el que normalmente se utilizó para la práctica de surf, que deriva del caballito de totora clásico, que es en el cual ellos pueden colocar la pesca. Dar cuenta de que con este caballito de totora de 3 cuerpos, ellos sí pueden demostrar y pueden hacer que los turistas puedan ir probando cómo lo hacían los moches esta práctica del surf.
Tiene un prototipo, lo ha llevado, pero ¿qué sucede con el caballito de totora o con la totora como tal? Es un material que es poroso y que no resiste mucho la humedad. La humedad tiende a hacer que la totora se pudra rápidamente. Si esta totora no se trata de manera correcta, entonces los caballitos totora que ellos van a utilizar les va a durar muy poco tiempo. Entonces, la propuesta es tratar de que a través de este material, que es el foam que normalmente utilizan las tablas de surf, poder integrarla dentro de la estructura para que ya una vez con el acabado y el material sintético que cubre, la fibra de vidrio que cubre a las tablas de surf, puedan protegerse directamente este material. ¿Qué se conseguiría si es que se logra trabajar uno o varios prototipos similares? Se podría obtener de que primero ellos puedan ejercer este orgullo de ser herederos de un posible surf hecho principalmente o anteriormente por Moches y Chimús, al mismo tiempo de hacer de que la juventud y las familias miren hacia a la totora como una posibilidad de seguir preservándola y vincular a otros espacios políticos o tal vez locales también como la municipalidad o gobiernos regionales para que puedan vivir bajo un amparo y se pueda fortalecer y ver los mecanismos para que esta totora no sea abandonada. Normalmente estas familias cuentan ya con un amparo legislativo, pero que principalmente solo los reconoce como que hay que protegerlos, pero no se especifica de qué manera ellos pueden ser protegidos o respaldados o fortalecidos, porque de nada les sirve que el gobierno los haya mirado o soportado legalmente. Incluso bajo ordenanzas del gobierno regional es exactamente lo mismo. Ellos siguen manteniendo esta situación de vulnerabilidad o de pobreza sobre lo que ellos no pueden obtener como recursos económicos. Si acaso se presentase un prototipo con estas características en el cual ellos puedan valorar esta materia prima, los hijos se sientan orgullosos de los padres pescadores que han tenido de todos estos ancestros, posiblemente pueda vincularse de una manera mucho más organizada el hecho de preservar no solo la totora, sino también preservar el caballito de totora y sostener económicamente algo que a ellos los ha identificado o los viene identificando por su acervo cultural heredado, ¿no? Básicamente, esto es lo que se espera conseguir. Hasta ahora solo he trabajado en el tema de bocetos como tal. Ya queremos ver ese prototipo, queremos verlo, Héctor. Claro, no he logrado realizar el prototipo porque esto amerita una segunda parte de investigación que ya escapa un poco en mi conocimiento. Yo no soy diseñador industrial o algo por el estilo, pero necesito conseguir alguna persona que pueda tener esa expertise, porque esto también tiene que ir por el lado de una patente y etcétera, ¿no? Pero sí, también el desarrollo de tecnología, de materiales, ¿no? Exacto, para poder hilvanar todo esto. Y si todo esto se lograse realizar, espero para el próximo año, pues, y poder tener como protagonistas a la familia Guamanchum o a la familia Ucañá o a todos aquellos, creo que sería un primer paso, ¿no? De posible solución, de posible solución. ¿Quién sabe si algún diseñador industrial de producto en Granada no recoge el guante y puede colaborar con el proyecto de Huanchaco? Ah, bueno, pues sí. Claro, sí. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, todo es posible, ¿no? Bueno, muy interesante el proyecto, sí. Y me parece muy oportuno plantear estos temas de desarrollo local tan importantes, sobre todo en nuestra Latinoamérica que tanto los necesita, ¿no? Claro, y da para mucho más esta investigación, ¿no? Porque dentro del estudio, pues también me di cuenta de que el caballito de totora también ha ido deformándose en la forma tradicional en que se venía construyendo. Está este tecnopor que ellos utilizan en el interior, ¿no? Por un lado, para ahorro de material, ya que sus pozas a veces no producen lo que ellos esperan, la calidad del junco no es muy bueno, entonces llenan el interior del caballito de totora con bastante tecnopor, lo recubren. Pero sí, esto... Por eso digo que el desarrollo de materiales también debería ser crucial, ¿no? En este tipo de proyectos. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Vamos a dar paso
al siguiente autor, y ahora sí estamos un poco justos con los tiempos, pido disculpas, pero tenemos que ser muy rigurosos porque nos quedan presentes 3 autores para presentar sus textos. Ahora entonces es el momento de Nan Shen y Francisco Caballero González con diseño, fabricación digital y prototipado maker low cost de joyería, de la Universidad de Granada. Bien, muchísimas gracias, Jimena, por esta oportunidad. Un placer. Es fantástico escuchar, bueno, tan diversos proyectos, tan diversos, interesantísimos proyectos que se están acometiendo, y bueno, presentarlos aquí, tener la oportunidad de estar presente, pues es un lujo. Tengo que disculpar a Nan, que no puede estar con nosotros por, bueno, distintos motivos, de comunicación con Shanghái y de salud, fundamentalmente. Así que, bueno, voy a tomar la palabra para presentar el artículo, y, bueno, haciendo hincapié en que, básicamente, el artículo precede, o tiene como precedente, perdón, un trabajo fin de máster realizado por la propia Nan Shen, bajo mi dirección, y que estimamos que podía tener un desarrollo ulterior en el que, bueno, intentar focalizar y estimular, incentivar dentro del mundo académico a tanto estudiantes, para ponerlos en contacto con artesanos y vehicular ahí esa posibilidad de diálogo entre lo que sería el mundo académico, diseñadores, artistas y los propios artesanos, ¿no? Teníamos la experiencia de las jornadas que antes había comentado Pilar, que realizamos en Granada, las jornadas ADA, durante 2 ediciones, la tercera en modo online. Y bueno, nos pareció que había que, pues eso, estimular este trasvase de conocimiento y poner en contacto a estudiantes, a diseñadores, a artistas y artesanos para, bueno, iniciar o incluirse dentro de las tendencias actuales propuestas tanto por la UNESCO con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se habla fundamentalmente de conceptos como creatividad, innovación, crecimiento, desarrollo sostenible, equitativos e inclusivos, ¿no? Que son tan importantes y que yo creo que bueno, que es el camino que debemos seguir incentivando. En este sentido, bueno, pues el proyecto que nace, como digo, de este trabajo, digamos que es un proyecto muy didáctico en el que se presentan de alguna manera las metodologías a seguir para alcanzar unos resultados que tengan como base estos conceptos que hemos definido, ¿no? De creatividad, de innovación, etc. El proyecto aúna o tiene especial consideración dentro de lo que son, digamos, el mundo académico y profesional, pues ayudar a generar economía a través de la cultura y la creatividad y el emprendimiento, haciendo que de alguna manera se establezcan relaciones entre lo que podríamos decir dentro del mundo del dibujo, del diseño, lo analógico con lo digital, todo lo que es el proceso de ideación, de concepción, de evaluación, de desarrollo del proyecto que realizamos en lo que es, digamos, la traducción del mundo de las ideas al mundo del papel, y en ese diálogo interactivo entre el papel y lo que vamos organizando, lo que vamos redimensionando, reconsiderando
optimizando hasta llegar a un resultado donde la tecnología y las ideas puedan, digamos, que tener un input donde se retroalimenten mutuamente, ¿no? El proyecto consistió en la realización, es un proyecto eminentemente práctico, en el que se realizan una serie de prototipos que tienen su base en la extracción de formas orgánicas que se han extraído de las secciones transversales de algo tan humilde como simples frutas y verduras, ¿no? En ese sentido, hay todo un procedimiento de abocetado, de extracción, de búsqueda de las imágenes inspiradoras que van a dar lugar a esa extracción de las formas que posteriormente se van a convertir en las formas que adquieren los propios prototipos y que tienen una gran potencia visual. Por lo tanto, bueno, pues es en ese proceso en el que, bueno, desde la ideación hasta el abocetado, el digitalizado, la unión entre la tecnología y la ideación es lo que desde nuestro mundo académico procuramos que sea pues una unión muy, ¿cómo decir?, fructífera, ¿no? Se pensó en utilizar, bueno, como fuente de información, de búsqueda de materiales y de prototipos anteriormente realizados. Buscaron materiales dentro de esa línea de sostenibilidad, materiales que fuesen respetuosos con el medio ambiente, que fuesen reciclables, y bueno, hubo una búsqueda de artistas y artesanos que utilizaban este tipo de materiales, y sobre eso se comenzó a trabajar en función de la idea que teníamos de organizar con esas formas que derivan hacia lo abstracto, buscar un poco la creación de brazaletes, anillos, colgantes, etcétera, ¿no? Que iban a conformar esos prototipos. En el artículo figuran algunas imágenes de los resultados de esas creaciones. Y básicamente, bueno, pues el objetivo final del proyecto es explorar a través de la ideación, el dibujo y el diseño analógico y vectorial nuevas formas de fabricación de prototipos de joyería, resaltar la innovación, la importancia de la innovación dentro del contexto de la artesanía artística, desde la conceptualización y lo que implica la aportación de la tecnología frente a los modos tradicionales de fabricación artesanal. Decía que hay como un cierto, no sé si llamarlo miedo, o entre los artesanos más reticentes a incorporar estas tecnologías digitales a sus procesos productivos y de fabricación, cuando en realidad yo creo que entre todos nosotros, los que nos movemos en el mundo académico, los diseñadores, los artistas, debemos de siempre apoyar la idea de que la tecnología es una herramienta que ayuda, más que algo a lo que temer, ¿no? No sé, sentir que deben de abandonar la zona de confort de sus creaciones típicas. Hablo de los artesanos más tradicionales, ¿no? Ahí tanto los makers como los diseñadores, como tienen un futuro halagüeño si sabemos compaginar o aunar esfuerzos entre unos sectores y otros. Hay una de las cosas que yo creo que es fundamental, que nos permite
ese uso de la tecnología en el mundo del diseño artesanal, en este caso de joyería, que es la posibilidad de creación de formas complejas que realmente los procesos productivos realizados exclusivamente a mano serían muy difíciles, casi imposibles en algunos casos de llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos la tecnología siempre como un aliado que puede formar parte y que puede implementar en mucho todas estas creaciones, ¿no? Ahí yo creo que es el objetivo fundamental. Y por supuesto, dentro de esa corriente actual de sostenibilidad, dentro de todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, invitar también o investigar sobre nuevos materiales, sobre usos de segunda y tercer uso de materiales para su reciclaje y dar segundas y terceras vidas a objetos que pueden convertirse en objetos de muy fácil y de muy fácil salida, ¿no? En el mercado, ¿no? Y básicamente eso es el proyecto, ¿no? Digamos que es poner en valor, poner en pie la idea de la colaboración entre el mundo académico, entre los diseñadores, entre los artistas y los propios artesanos como vector de innovación para incorporar las tecnologías en esos mundos de creación artesanal donde todavía no está incorporada, ¿no? Y nos pareció que, bueno, que podía ser de interés el que tuviera trascendencia para que sirviera como ejemplo también de modelo a seguir, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Súper interesante y sobre todo, sí, todo lo que la tecnología puede aportar más allá de lo, digamos, de no dejar de lado lo tradicional, sino lo que se puede incorporar. Exacto. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a Nanjen también. Vamos a darle paso, muchas gracias. Y acá ahora sí estamos con el tiempo muy justo, así que voy a pedir a los dos autores que quedan por exponer que mantengan un tiempo de entre 6 minutos máximo para Roberto González, ¿sí? Roberto González Rodríguez va a presentar ahora mismo Diseñando Tradición, Tejiendo Desigualdad, una mirada crítica al trabajo entre diseño y artesanado. Roberto González Rodríguez es antropólogo de México, es investigador en la UNAM de México, y Roberto, te dejo la palabra, así podemos aprovechar el tiempo lo máximo posible. Vamos a dejar el espacio de cierre para que terminen de exponer Roberto y Angie Benítez. Ok, muchas gracias, Jimena. Bueno, y también agradecerte muchísimo la invitación a este número, que bueno, pues te agradezco, ¿no? Infinitamente. Y pues bueno, hablarles un poco del trabajo que hice. Este artículo justo sirvió para complementar o sumar parte de mi investigación del posgrado en antropología, específicamente en el área de antropología del diseño, y plantea sí sumar un poco el trabajo etnográfico que hice al tratar de entender las tensiones que se construyen entre diseñadoras de moda y artesanas que se dedican al textil en una comunidad de la Sierra Norte de Puebla. Puebla es un estado que se encuentra en el punto norte central de México, y la Sierra Norte es la parte alta del estado de Puebla que comparte sierra con Veracruz. El trabajo de la lana en ese, bueno, se trabaja principalmente con lana, tintes naturales. El trabajo textil es una tradición de larga duración, y al mismo tiempo hice un recorrido un poco histórico-cultural del fenómeno, de cómo se ha consolidado la relación diseñador, diseño, arte con las artesanías o artes populares desde la construcción del nacionalismo en los años 20 en México, y cómo el boom en los 60s del diseño, el diseño en general llega a México, y principalmente se queda o es promovido por
por instituciones, ¿no?, que hasta la fecha son como las punteras del diseño en México. Comparar estos dos mundos, el mundo del diseñador, el mundo del artesano, me permitió también ir poco a poco entendiendo esas diferencias y esas desigualdades que hay entre los capitales que mantienen o sostienen cada uno de los actores, ¿no? Es decir, cómo hay diseñadoras que ostentan una posición mucho más privilegiada en distintos ámbitos, ostentan una mayor capacidad de capitales políticos, simbólicos, económicos, sociales, etcétera, en comparación con las artesanas, y cómo esto posibilita o les hace posible un camino en donde el éxito no tiene ninguna otra, no tiene ningún impedimento. Me parece importante, y algo que trato de señalar en el artículo, es que hacer evidentes estas desigualdades también nos permite entender cómo hay la importancia de entender esos diferentes procesos, entender cómo la concepción o la forma en la que conciben el trabajo, el taller, los artesanos, es distinto a la forma en la que desde el diseño se concibe el taller, el espacio de trabajo, el diseñar, el crear, el hacer. Y creo que ahí son los puntos donde se pueden construir, la propuesta es construir correspondencias, es entender a partir de esas diferencias, entender el mundo del otro para poder corresponder y construir formas más horizontales de hacer, de saber y de conocer. Creo que justo el área en el que ahora me estoy desempeñando, que es la antropología del diseño, busca a partir de la antropología establecer caminos posibles para construir estas alianzas o estos convivios entre modernidad y tradición, entre artesanía y diseño, vías posibles a partir de estas correspondencias para pues generar que continúen estas tradiciones y que quizá más allá de convertirse en una forma nueva o una neoartesanía, entender que estos procesos son muestra de la resistencia que tienen estas tradiciones dentro de la modernidad. Y creo que eso es uno de los puntos que me parecieron importantes resaltar, ¿no? Entender que el diseño es y seguirá siendo una herramienta para generar resistencia y autonomía desde la tradición. Y bueno, prácticamente eso es mi aportación. Ay, muchísimas gracias. Perdón que te pedí que fueras breve porque es súper interesante tu tema. Seguimos con Angie y David, pero me parece súper interesante lo que hablas sobre la concepción del diseño como aporte de valor y de apoyo a lo artesanal, ¿no? Si no todos los diseñadores, no todos los artesanos tienen por qué ser diseñadores, ni todos los diseñadores tienen por qué meterse con la artesanía o lo artístico, pero justamente son estos puntos de contacto y de hibridación lo que nos interesa en esta línea de investigación. Muchísimas gracias, Roberto, y por tu síntesis, que fue impecable. Angie y David ya están online, ahí estamos. Dale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Por solicitud también vamos a ser absolutamente breves. Entonces esperamos que se pueda transmitir la idea del proyecto. Básicamente nosotros somos diseñadores digitales y multimediales, pero en este momento estamos más metidos en la parte de la pedagogía y de la investigación artística. Entonces la idea del proyecto es que diseñemos una estrategia de mediación y co-creación que se pueda gestar desde las artes para la producción de los objetos artesanales, pero de algo que nosotros llamamos objetos artesanales expandidos, que son objetos artesanales que tienen, que tienen un vínculo con las nuevas tecnologías de la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto con el propósito de poder expandir las posibilidades narrativas y también de resignificación de estos objetos a través pues, de estas tecnologías sin necesidad de necesariamente, valga la redundancia, modificar el objeto por sí mismo. Es decir, que las narrativas no estén solamente en el producto o en ese objeto, sino que a partir de las nuevas tecnologías podamos expandirlo sin una modificación, digámoslo así, intrusiva.
Esto viene también ligado a una necesidad que se viene dando, que es latente en nuestra profesión del diseño digital, que por eso considero muy importante mencionar que hablamos desde ese territorio, y es que para nosotros, al ser una carrera que está principalmente ligada a lo tecnológico y a lo virtual, carece de una formación profunda desde lo matérico y lo fáctico. En ese sentido, cuando los diseñadores digitales realizamos, o bueno, si se nos enseña a hacer estas intervenciones de orden material y de orden social, además en estos temas patrimoniales, normalmente se abordan desde lugares que quizás no son los apropiados, especialmente desde el punto de vista del respeto hacia la identidad, hacia lo material y hacia el saber del artesano. Entonces, en ese sentido, se plantea que a partir de estas posibilidades desde las nuevas tecnologías, no solamente podamos aportar en estas narratividades, que además se trabajan desde las ideas de Scolari y de Jenkins de las narrativas transmedia, sino que además se facilite o se realice una posible estrategia desde lo pedagógico para que los diseñadores podamos mediar en estos espacios de co-creación con los artesanos, como ya lo dije, de una forma pues no intrusiva. Eso a grandes rasgos. David les va a hablar un poquito de la parte tecnológica que tiene que ver con lo de realidad aumentada. Bueno, nosotros usamos como base tecnológica la realidad aumentada para poder usar estos objetos, estas piezas artesanales como marcadores para poder expandir y crear narrativas a través de esta tecnología. Nosotros ya conocemos la realidad aumentada seguramente en el mundo editorial, en el mundo del marketing, en el mundo más publicitario, pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos este tipo de tecnologías y lo implementamos en otro tipo de productos con otro tipo de propósitos y lo usamos como medio para generar narrativas pues a través de este tipo de tecnologías? Nosotros usamos como base tecnológica la realidad aumentada, pero existen muchas aplicaciones que se pueden implementar para generar este tipo de tecnologías. Principalmente nosotros pues usamos Unity en la fase de testeos que ahorita pues estamos probando. Y nótese que Unity es un término que se usa más que todo en entornos de multimedia aplicada, en entornos de creación de videojuegos o de pronto más cercanos a disciplinas como la ingeniería. Pero aquí nosotros la llevamos al campo artístico y puntualmente usamos esta herramienta como medio para nuestro propósito de un proyecto más que todo cercano al arte y a la artesanía. Unity es una herramienta muy potente que permite implementar muchas cosas, pero para nuestro propósito puntualmente usamos un SDK. Un SDK es como una aplicación dentro de la aplicación que nos permite generar realidad aumentada. El SDK puntualmente que usamos es Vuforia, que es una herramienta muy potente que se usa específicamente en ingeniería, pero resulta muy interesante cuando la aplicamos a productos artesanales. Como metodología, nosotros pues usamos de la misma forma metodologías más cercanas a la multimedia y la ingeniería de aplicaciones, que es la metodología iterativa, y consiste en generar una versión alfa, una versión beta de nuestro aplicativo, irlo testeando constantemente y a través de esas iteraciones generar mejoras, detectar errores y depurar mucho más el aplicativo, el producto final. Y es una metodología prácticamente que se usa en diseño de herramientas de multimedia. Bueno, para concretar, porque el tiempo es muy corto, es importante aclarar que nuestro proyecto tiene dos áreas. Tiene esta parte que es más cercana a la parte de los artesanos y otra que es más cercana a la parte de los diseñadores. Es como una experiencia en doble vía. Entonces, pues creo que a grosso modo y muy en resumen vendría siendo esto. Sin embargo, pues en el artículo nosotros mencionamos también algunas estrategias pedagógicas desde la investigación artístico-narrativo, que permite generar experiencias objetuales y experiencias matéricas con este grupo que les comentaba de estudiantes o este grupo objetivo que son los diseñadores digitales en formación. Entonces creo que para ampliar un poco el tema pueden remitirse al artículo. Muchísimas gracias. Súper interesante, nos quedamos con ganas de saber más. Lamentablemente
el tiempo lo tenemos acotado ya por norma y se va a cortar la conexión en unos minutos, pero me parece interesantísimo el aporte de esta versión fresca de la tecnología que ustedes están aportando. Estoy segura que por ahí está Felicitas Luna, directora del MAP, que ya está pensando cómo implementarlo en alguna nueva exposición del museo, porque tienen como una mirada siempre de mucha innovación también. Felicitas, ¿estás por ahí? ¿Quieres decir algo para cerrar? Acá estamos. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que estos encuentros, no sé si se escucha bien, pero creo que estos encuentros nos refuerzan a todos un par de conceptos que estamos todos de acuerdo, pero sentirnos juntos, me parece un poco con Ana, con todo el equipo de investigación, desde nuestro caso en el museo, con lo patrimonial, con el vínculo con los artesanos y la exhibición, nos hace sentir menos solos, que digo yo siempre que eso es importante. Pero fundamentalmente remarcar, y con esto quiero cerrar, Jimena, los dos conceptos que todos tocamos y que creo que hay que seguir trabajando: el respeto por la identidad del otro, que me parece que eso es clave, entender el mundo del otro para construir horizontalmente, me parece que eso es fundamental en su entorno, no solo natural, sino también en su entorno ideológico. Y me parece que hay que seguir educándonos en estos conceptos. Y esta alianza entre universidad, investigación e institucional, me parece que eso es clave. Muchísimas gracias, Felicitas. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a los que están también participando como público. Quiero invitarlos a ser parte también de esta línea de investigación que está abierta para investigadores académicos y para investigaciones desde otras disciplinas más allá del diseño, y que nos contacten, que vean la publicación, que la recorran y que luego nos escriban y veamos futuras maneras de colaborar. Estamos seguros que tanto desde el MAP como desde la Universidad de Palermo o desde la Universidad de Granada pueden surgir nuevos proyectos colaborativos que sean de gran interés para todos. Feli. No, decía lo mismo. Esto, qué maravilla lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo co-creativo entre espacios que estamos: Perú, México, España y Argentina. Muchísimas gracias, Jimena, a Oscar Echavarría y a todo el equipo del otro lado. Gracias. Sí, muchísimas gracias.